Vamos a ir entonces al tiempo de la reflexión bíblica y continuamos con esta maravillosa carta a los Gálatas, estas comunidades, estas iglesias locales que estaban en varias ciudades en una región llamada Galacia. Y tenemos que recordar siempre qué es lo que estaba pasando en Galacia para entender por qué Pablo les habla como les habla. Había llegado un grupo de personas a esta región desde Jerusalén, donde vivían los apóstoles y donde la iglesia había comenzado, y eso daba cierta autoridad prestada, por decirlo de esta manera, a estas personas que llegaban, porque llegaban como desde el corazón del cristianismo y llegaron con unas ideas que no era el evangelio como Jesucristo lo dejó. Ellos decían que no era suficiente con el sacrificio de Cristo, que no era suficiente con la obra de Cristo, sino que además tenían que hacerse judíos. Es decir, que lo que Pablo estaba predicando estaba incompleto. Además de creer, tenían que circuncidarse y tenían que complementar esta fe con una serie de ceremonias, con una serie de costumbres, con una serie de prácticas, pero Pablo, cuando conoce estas noticias, escribe esta carta, y es una carta fuerte, es una carta que habla claro, es una carta que, como les decía la primera vez que comenzamos esta serie, Pablo pasa de una vez al tema, no halaga a la iglesia, no la, como hace con las otras iglesias, con las otras cartas, que dice algo de esa iglesia, que les reconoce algo que está pasando en esa iglesia o la manera como ellos están viviendo. No, Pablo aquí de una vez va al grano y es al punto que les dice, ¿qué? ¿Gálatas qué? Insensatos, ¿qué más? Tontos, tercos, estúpidos, ¿cómo? Necios. Es decir, Pablo escribe esta carta y está realmente tocado. Pablo no va a medias tintas. Pablo les habla duro, les dice, señores Gálatas, ¿qué les está pasando? ¿Ustedes creen que pueden jugar con Dios? Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Y ya hemos avanzado bastante, ya pasamos la mitad, son 6 capítulos y ya hoy es la segunda reflexión del capítulo 4, es decir, vamos mucho más adelante ya de la mitad. Y hoy va a decir algo que es fuerte, que también sale de un corazón desgarrado. Y hoy vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20. Y el título de la reflexión de hoy es No hay vuelta atrás. ¿Cuál es el título? No hay vuelta atrás. Como quien dice, ¿para atrás qué? Ni para coger impulso, ¿no? Irreversible, sí. No hay vuelta atrás. Retroceder nunca, rendirse jamás. No hay vuelta atrás. Y voy a leer los versículos 8 al 20 antes de entrar a la NBLA, que es la que seguimos normalmente. Pero quisiera leerlos en la NTV. Si quieren pueden cerrar los ojos e imaginen lo que está escribiendo Pablo en estos versículos. Les dice Pablo: antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes,
¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia, aunque mi condición los tentaba a no aceptarme. Ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Amén. Qué palabras tan sentidas. Es un corazón desgarrado el que late de Pablo. Vamos entonces a mirar detenidamente este pedacito de esta carta. Recuerden que es una carta, esto no es un tratado teológico, es una carta que sale del corazón de este hombre usado por Dios. Dice, pero en aquel tiempo, dice el 8, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A los Gálatas. Y los Gálatas, pues sabemos que estaban en la región de Galacia. ¿Y la región de Galacia dónde estaba? En el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, ¿cuántos dioses tenía? Cantidades de dioses. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a estas personas. En aquel tiempo ustedes eran unos paganos. Ustedes tenían dioses que venían de la cultura griega y dioses que ustedes como romanos también levantaron. Dioses a los cuales les servían, no conocían al verdadero Dios. Y eran esclavos de todas esas cosas que ustedes hacían una tras otra vez. Continúa el 9. Pero ahora que conocen a Dios. Y Pablo como que dice, un momento, esta frase se puede entender mal. Pero ahora que ustedes conocen a Dios, no, o más bien, que son conocidos por Dios. Miren, Pablo quiere resaltar algo acá.
Ustedes pueden conocer a Dios. Es más, yo creo que todos nosotros conocíamos algo de Dios desde niños, ¿verdad? Nos enseñaban la Navidad, nos llevaban por allá a las cosas de Semana Santa y nos hablaban de Dios. Y en las familias más piadosas, por usar un término, pues posiblemente se hablaba mucho de Dios, se hacían oraciones o se hacían plegarias por los enfermos, en fin, se hablaba de Dios. Pero Pablo dice acá algo como que, o más bien, o mejor, ¿cómo es que dice la NTV? Sí, o mejor dicho, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Qué les pasa a los que no son conocidos por Dios? Separados de Dios, o sea, muertos, con todas las demás consecuencias, ¿no? O sea, si yo estoy muerto, además de eso estoy condenado, además de eso soy enemigo de Dios, además de eso, pues Cristo no habita en mí y no puede aumentar en mí porque no he nacido de nuevo. Por eso este texto que hemos leído muchas veces, que está en Mateo 7, del 21 al 23, lo tenemos que recordar permanentemente. Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo, ¿qué se me hizo? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice, mira a continuación: muchos me dirán en aquel día, Señor, yo te conozco tanto que conozco tu biografía de lado a lado, desde Génesis a Apocalipsis, la conozco. Te conozco perfectamente, Señor. Señor, Señor. Sí, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás, yo nunca, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Pero si te conozco, soy egresado de un instituto bíblico, de un seminario. Fui pastor 40 años. Eso donde llegaba salían huyendo los demonios. Pues de pronto conocías mucho de mí, tanto que hasta recitabas con tus labios la Biblia. Pero yo no te conozco. Y ese es el dolor que tiene Pablo con estas personas que sí son conocidas por Dios. Estos Gálatas sí son conocidos por Dios. Esta iglesia de Galacia sí es conocida por Dios. Mire lo que dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, es decir, estas personas eran adoptadas por Dios. Claro, estas personas tenían al Espíritu del Hijo en ellos. Claro, estas personas eran selladas por el Espíritu Santo. ¿Estas personas tenían a Cristo que iba aumentando en ellos? Sí. Y ese es el dolor que tiene Pablo, y por eso les está hablando desde lo más profundo de su corazón. Ahora que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo es posible? Porque quieren retroceder, nos decía Germán. Retroceder nunca. ¿Por qué quieren retroceder? Y lo más impresionante acá, y que tiene que ofender, o que tenía que ofender a los judaizantes que estaban allá, es que Pablo les dice: ustedes eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses, es decir, de las costumbres paganas. Pero los judaizantes, ¿a qué los estaba invitando? Era la ley ceremonial, ¿sí? Entonces, ustedes
están rindiéndole culto a Minerva. Y recuerden que las rituales eran unas orgías con prostitutas que habían en ese templo. Y les está diciendo, ustedes ahora otra vez están volviendo a lo mismo. Oye, un judío se tiene que ofender. ¿Cómo que a lo mismo? Si es que nosotros estamos circuncidándonos para el único y verdadero Dios. Nosotros estamos celebrando el Yom Kippur para el único y verdadero Dios. Estamos comiendo comida que de acuerdo a las costumbres judías, sacrificados los animales de acuerdo a las costumbres judías, desangrados de acuerdo a las costumbres judías, para adorar al único y verdadero Dios. ¿Y cómo Pablo es tan ofensivo? Y les está diciendo a ellos que es lo mismo. Durísimo. Pablo les está hablando muy duro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no sea descansar en la gracia de Dios dada a través de Cristo es idolatría. Ya Cristo vino, ya fue a la cruz, ya consumado fue, ya el velo fue rasgado, ya todo fue hecho. O sea, volver a la ley ceremonial, a las costumbres judías, o ir a postrarse delante de Zeus, es lo mismo, es despreciar la gracia de Dios. Así que cuando nosotros en otro tiempo íbamos y pensábamos que por cargar una imagen, pero si es de Cristo, si es que es el único y verdadero, es el Dios de la Biblia. Pero ¿estamos adorando a Dios o estamos siguiendo una religión, una costumbre humana? Pero es que si yo el domingo no llego a la reunión, ¿y qué va? ¿Le estoy quedando mal a Dios? Conocemos a Dios, pero Dios nos conoce a nosotros. Cualquier costumbre humana, cualquier práctica humana, es exactamente igual que postrarse delante de Zeus o de Minerva. Es exactamente, eso es lo que les está diciendo Pablo a ellos. Pablo es muy fuerte, porque es que nosotros tenemos la tendencia a que eso lo hablábamos ayer en la clase, a que las prácticas de los otros, es que cómo se cargan haciendo esas cosas, añadiendo esas cosas, pero nosotros también comenzamos a edificar costumbres, a edificar rituales, a edificar liturgias y creemos que esas sí están bien, las de nosotros sí están bien, pero las de los demás están mal. Y creemos que es a través de esas costumbres que realmente estamos adorando al Señor. Hay que tener mucho cuidado. En el momento que el Señor nos entregó al Espíritu de su Hijo y fuimos adoptados, fuimos conocidos por Dios, y eso nos lleva a una libertad. ¿Libertad para pecar? Entonces, ¿libertad de qué? Libertad de cualquier elemento que se consolide, que se convierta en una carga, en una ley para agradar a Dios. ¿Nosotros podemos agradar a Dios? No podemos agradar a Dios. No hay manera que un ser humano agrade a Dios. ¿Quién agrada a Dios? El Hijo. O sea, si yo estoy en el Hijo,
el Hijo acciona en mí y lo que accione el Hijo en mí agrada a Dios. Por eso, si yo no muero cada día, si Cristo cada día no mata una parte de mí, pues hay una gran cantidad de mí en mí mismo y hay muy poquito de Cristo en mí, pero mis áreas, mi vida, mis pensamientos, mis acciones, la manera como actúo, no los domingos a las 10 de la mañana, que esto simplemente es un momento de equipamiento, nada más. ¿Es Dios, es Cristo actuando en mí, adorando al Señor, dándole la gloria al Señor? O cuando vayamos al final del capítulo 5 vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu que da vida en cada uno de nosotros. Y ahí sí, se van a ver acciones, pero las acciones no las hacemos nosotros, las hace Cristo a través de nosotros. Recuerden siempre el guante. Nosotros simplemente somos un guante. Él entra y Él es el que acciona. El guante por sí mismo no puede levantar esta Biblia. Si yo pongo el guante ahí, ahí se queda. Pero si meto la mano en el guante, lo acciono. Es Cristo accionando mi vida quien adora a Dios. Bueno, sigamos. Versículo 10. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Leamos el 11 de una vez. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. ¿Cómo puede ser posible? Amados Gálatas, me han contado que están observando la Pascua, que están observando la fiesta de Pentecostés, que están observando el día de la expiación, que están observando el Yom Kippur, que están observando una cantidad, las estaciones, las primicias. ¿Cómo puede ser posible que ustedes estén haciendo eso? Y viene una reflexión de Pablo. ¿Acaso todo lo que hice, todo lo que les enseñé, todo lo que les prediqué, esos momentos en que yo estuve con ustedes esforzándome por mostrarles a Cristo, todo lo que les dije, así ustedes hayan nacido de nuevo, no sirvió de nada porque ustedes siguieron creyendo que con ser unos buenos evangélicos, ¿ya? ¿Eso es todo? Eso es lo que les está diciendo Pablo. Por eso, tengamos mucho cuidado. La clase de ayer fue muy especial, porque básicamente se la resumo en una frase: no prestemos atención a discursos, a enseñanzas, a lo que aparece en internet que promueva volver a tradiciones o a legalismos, porque eso es decirnos lo que hizo Cristo no es suficiente. Cuidado, tenemos que cuidarnos y también nosotros como iglesia tenemos que estarnos cuidando, que nuestras formas, nuestra manera de vivir la vida en Cristo se sostenga y se sustente en el Espíritu vivificante y no en otras cosas. En el momento que le añadamos cualquier cosa a la obra de Cristo, nos empezamos a alejar, nos empezamos a volver como los Gálatas. Y uno comienza en algún punto y no sabe dónde termina. Por eso la vida de iglesia no es una rutina. Yo sé que nos han bombardeado por siglos que la vida de iglesia es de lunes a sábado vivo mi vida como cualquier demonio
y el domingo me visto bien, me baño mejor que los demás días, me echo perfume y 2 horas soy un buen cristiano. Eso es lo que nos han bombardeado por siglos. Pero se llaman rutinas religiosas. ¿Qué estamos diciendo, Señor? Tú eres un Dios que se inventó una religión de 2 horas a la semana. Y el resto del tiempo, ni siquiera, pues sí, sé algo de ti, conozco algo de ti. Pero no me interesa leer la Biblia. ¿Pero por qué no te interesa leer la Biblia? Mire, al único que le interesa leer la Biblia, ¿saben a quién es? A Cristo. Ah, es que me da pereza orar. ¿Saben a quién es al único que le interesa orar? A Cristo. Porque Él quiere hablar con el Padre. Ah, es que encontrarme con otras hermanos, pues bueno, si es solamente 2 horas a la semana, pues bueno, está bien. ¿Saben quién es al único que le interesa que nos encontremos? A Cristo. ¿Por qué? Porque juntos somos Cristo. Entonces, si no nos gusta orar, si no nos gusta leer la Biblia, si no nos gusta encontrarnos, si nos parece terrible, no sé, disfrutar simplemente de dejarnos consentir por Dios, es porque si hemos nacido de nuevo, Cristo no ha crecido en nosotros. Cristo no está actuando en nosotros. O de pronto ni siquiera hemos nacido de nuevo. El Señor nos ayude a entender si nuestra vida personal, como miembro de la iglesia, no de la iglesia local, de la iglesia de Cristo, o nuestra vida de iglesia local es simplemente una rutina, o Cristo está operando, actuando, accionando en cada uno de nosotros para Él ser evidente. ¿Lo es? ¿O no lo es? Cada uno de nosotros lo sabe. Versículo 2. Les ruego, hermanos, les ruego. Miren, Pablo es el apóstol. Pablo es el duro de la película. Y él no dice les mando. Él dice les ruego. Con su corazón quebrado les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Háganse como yo vivo en Cristo, vivan en Cristo. Dejen que Cristo sea el que guíe sus vidas, el que los controle. Eso es lo que le está diciendo, sean como yo. Ya, no son ustedes, es Cristo. Mírenme a mí. Yo cada día muero un poco más, muero un poco más, muero un poco más. Por favor, simplemente hagan eso. Cada día mueran un poco más, mueran un poco más, mueran un poco más. Cuando habitamos en Cristo y Cristo aumenta en nosotros y Él va creciendo en cada uno de nosotros, cuando estamos juntos, voy a dar un ejemplo que espero que lo alcancemos a captar sin el tablero. Lo hemos hablado en clase los sábados. Vamos a suponer, esto no es así porque la Biblia no habla en esos términos, pero es una manera didáctica de entenderlo. Supongamos que en Germán hay un 60% de Germán y un 40% de Cristo, ¿sí? 60% de Germán y 40% de Cristo. En Marinita hay un 80% de Cristo y un 20% de Marinita. Tomemos aquí a quién. A Mari. En Mari hay un 60% de Cristo
y un 40% de Mari. Y así cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más porcentaje de Cristo hay en nosotros y menos de nosotros, pues más se ve Cristo, ¿sí? Pero al estar juntos, al caminar juntos, al vivir juntos, no en un servicio como este, no, en la vida diaria, cuando estamos en los grupos en casa, cuando salimos a hacer algo que Dios nos puso a hacer, a lo que sea. Cuando estamos en la vida diaria, porque la vida de Cristo no es en estas paredes, ¿qué se va a ver? Se va a ver el porcentaje, ¿cuál era? De Cristo de Mari, el 40% de Cristo de Mari, más el 30% de Cristo de Germán, más el 80% de Cristo de Marinita, y así cada uno de nosotros. Entonces, si resulta que todos acá somos unos egoístas, que no hemos dejado, no hemos permitido, unos carnales, que no hemos permitido que Cristo aumente, que no queremos morir a nosotros, que no queremos que sea Cristo el que nos guíe a cada uno de nosotros, cuando estamos unidos, ¿qué se ve? Nosotros, una carnicería, pura carne. Por eso, y ustedes, yo sé que lo saben, uno encuentra grupos de hermanos que uno los ve y dice, wow, qué hermoso, qué paz, qué gozo, qué alegría. Estar con ellos, me siento alimentado, me siento, disfruto. Y se encuentra otro grupo de hermanos, también cristianos, y sale uno como estresado, ¿no? Como, uy, no, eso ahí solamente era opiniones humanas, era vanidades, era deseos de poder. ¿Por qué? Porque no dejamos que Cristo nos mate. Y si Cristo no va... Exactamente. ¿Qué naturaleza es la que está gobernando? Siempre va a haber algo de nosotros. Pero si el 90% de todos nosotros somos nosotros mismos, y cada uno, y aquí, y solamente el 10% de cada uno de nosotros es Cristo, ¿qué somos? ¡Ay! ¡Una pesadilla! Eso es lo que somos, una pesadilla. ¿Cuánto de nosotros es como un Pablo? Háganse como yo, dice Pablo. Háganse como yo. Versículos 13. Versículo 13. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio por primera vez. Bueno, no se sabe qué enfermedad, pero una cosa sí les aseguro. Una persona que fue apedreada casi hasta la muerte, latigada, que vivía de una cárcel a la otra, que muchas veces tuvo que aguantar hambre, frío. Pues, si no era, aparte de Superman, tenía que estar enfermo. De alguna cosa tenía que estar enfermo. Algunos dicen que era de los ojos, otros dicen que era de otras enfermedades, malaria. Son simplemente especulaciones. Pero Pablo era una persona que obviamente por causa del Evangelio, por causa de la debilidad, porque Pablo no era una persona que andaba en un jet con escoltas, ni en automóviles último modelo, ni quedándose en los mejores hoteles, no. Pablo era una persona que por causa del Evangelio vivió sufriendo una y otra vez, tenía que estar enfermo de una o de muchas cosas. Y cuando llega a la región de Galacia por primera vez, está enfermo, muy enfermo. Dice el versículo 14. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Me gustó como la versión, la NTV, no sé si la tiene, ¿cierto, Marinita? Imaginen gracias, Marita. Imaginen la apariencia de Pablo. Pablo era consciente que cuando lo veían y no producía ganas de abrazarlo. O sea, quién sabe qué enfermedad era, pero el caso es que la enfermedad producía algo de repugnancia. Como que, no, por acá no.
Pablo, gracias, pero pasen, la casa siguiente de pronto lo reciben. Pero ¿qué les dice Pablo? Ustedes no me rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios. Bueno, la palabra ángel es mensajero, como un mensajero de Dios. No nos imaginemos las alitas, no, como un mensajero de Dios, pero dice más, o como a Cristo mismo. Es decir, es como me atendieron, me recibieron de una manera tan cariñosa, tan espectacular, que la palabra que yo les estaba dando, que es la palabra de Cristo, estaba siendo recibida como si yo fuera aquel del cual estaba predicando. Era algo impresionante. Dice el versículo 15. ¿Dónde está pues? Miren el dolor, miren el dolor de Pablo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigos soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Dice la Nueva Versión Internacional, la NTV dice, ¿dónde se ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? ¿Qué les pasó, hermanos de Galacia? Si eso fue tan espectacular, si ese recibimiento, si ni siquiera se pusieron a mirar la enfermedad que yo tenía, que era repugnante, que incluso se hubieran sacado los ojos para darme, por eso algunos dicen que era una enfermedad de los ojos y que posiblemente era bastante feo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que las cosas hayan cambiado de esa manera? Yo no sé por qué se nos ha puesto en la cabeza, de alguna manera, que la persona que va a llevar la palabra tiene que tener ciertos estándares de salud, ciertos estándares de presencia, tiene que tener cierta estética, cierta manera de hablar, cierta facilidad de hablar. Cuando Pablo causaba en ese momento repugnancia, sabemos que Pablo no era muy bueno para hablar, eso lo dice en Corintios, que él no era muy bueno para hablar, era muy bueno para escribir, pero para hablar no era tan bueno. Pero, miren, llega Pablo enfermo, repugnante, y Dios lo usa, porque Dios usa al que Él quiera, no al que nosotros nos guste, nos parezca, ese es, no, al que Él quiera. Versículo 16. Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. ¡Wow! Ahí llegó al meollo del asunto. El problema no era que Pablo se hubiera ido, o que Pablo se mejoró, o que ahora se está haciendo un peinado que no nos gusta. ¿Cuál era el problema? Decía la verdad. Me he vuelto su enemigo porque les digo la verdad. ¿Y qué era lo que hablaba Pablo? Cristo. Porque les hablo de Cristo, se enojan conmigo, ya no me quieren. Después de que yo era aquí el hombre que les parecía muy chévere, que les hablaba de Cristo al principio y les gustaba lo que les decía, pero ahora no quieren que yo les hable. Y dice a continuación, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. La Nueva Versión Internacional, ¿alguien tiene una Nueva Versión Internacional por ahí? ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional, versículo 17? Imagínense. Esos que están allá, esos que les hablan tan bonito, esos que les dicen, ay, vengan para acá, señores de Galacia, vengan para acá, gálatas bonitos, galatitas, vengan para acá que queremos charlar con ustedes. Esos les pueden hablar muy bonito, les pueden decir cosas muy chéveres, pero lo hacen ¿por qué? Para ganárselos. ¿Será que por ahí no
encontramos personajes que hablan muy bonito para ganarnos y nos muestran algunos argumentos espectaculares. Miren, no vayan a pensar que estamos obrando, que ustedes están obrando mal o que están haciendo mal las cosas porque, ay, es que yo le estaba compartiendo a una vecina, a un amigo, y lo más de bien, y un día ya no me volvió a recibir. ¿Qué haría yo de malo? Lo más seguro es que no hiciste nada malo. Simplemente, a medida que se fue profundizando en la verdad, ya no. Esto estaba muy bonito al principio cuando, ay, sí, es que Dios me ama, es que Dios me perdona, es que Dios fue a la cruz por mí, qué espectacular. Y cuando ya entramos, pero Dios ahora habita en ti, y Dios opera en ti, y te quiere matar para que Él viva en ti, y para que tú ya no seas el que controle tu vida, el que guarde, el que comande tu vida, sino sea Él. Ah, no, yo no el comando de mi vida si no se lo suelto a nadie. Qué pena, gracias. Pero no. ¿Hicimos algo malo? No. Seguimos hablando de la Biblia, pero ya no gustó. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Versículo 18. Es bueno mostrárselo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. ¿Qué está diciendo? Es unos hipócritas. Como saben que yo estoy hablando con ustedes, ahí sí van y se presentan y les dicen, venga, a ver, Galatica querido. 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo comienza diciéndoles Pablo? Queridos hijos, hijitos, dice alguna versión. Hijitos, o hijos míos, queridos hijos, hijitos. Él es como esa mamá que ve a su hijo en malos pasos, que le mostró lo que le va a llenar la vida, lo que realmente va a hacer de él algo especial. Y ahora está lejos de esa verdad que le enseñó. Y ese es el dolor que tiene Pablo en este momento. De nuevo, sufro dolores de parto. Y mire, yo ya los había tenido. Ya habían nacido de nuevo y ahora los veo en esta situación tan lamentable. ¿Qué pasó? Se quedaron en la incubadora. No quieren crecer. ¿Cómo pueden volver atrás? ¿Cómo pueden volver a dejarse seducir por seres humanos que los invitan a prácticas, a añadirle algo a la gracia de Dios? Es que creo que de las alegrías más grandes que podemos tener es cuando le estamos compartiendo a alguien, estamos llevándolos a Cristo y se comienzan a ver evidencias que esa persona nació de nuevo. ¡Wow, Señor, gracias, qué alegría! Después se encuentra uno con esa persona unos meses, unos años después. ¿Y en qué anda? No, estoy aquí haciendo una ceremonia para dándole 10 vueltas a la manzana para comprar un carro nuevo que necesito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso duele. Pero si yo te mostré a Cristo, si tú naciste de nuevo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? O no es que estoy pactando, porque si yo pacto, si yo doy las primicias y bueno, lo que se inventen, entonces, ¿qué pasó? Ese es el dolor que tiene Pablo. Pero si yo te vine a hacer de nuevo, yo vi cómo el Señor comenzó esa transformación maravillosa y cómo empezó a crecer en ti. ¿Qué pasó? Y mire cómo termina este último versículo 20. Dice, quisiera estar presente con ustedes ahora
y cambiar mi tono, pues estoy perplejo. Otras versiones dicen confundido en cuanto a ustedes. Pablo los había parido, los había sacado del paganismo, ya no se le postraban a Zeus, a Minerva, pero ahora estaban con prácticas judías. Miren, hoy tenemos que entender que el propósito de Cristo no es llenarnos de dinero, ni que nunca nos agripemos, ni que si somos muy flacos el Señor nos engorde un poquito, o que si tengo los pies muy chiquitos me los agrande, o que las orejas se me achiquen. No. O que la cuenta bancaria se me llene. No. Y mucho menos el propósito de Cristo es hacernos buenos evangélicos, buenos religiosos. El propósito de Cristo es formarse en nosotros, aumentar en nosotros, que nosotros cada vez lo evidenciemos más. Y eso no se hace un domingo a las 10 de la mañana. Eso es algo que es la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en el estudio, conmigo mismo. ¿Cómo reacciono yo ante una situación en la cual está Cristo diciéndome, aquí se camina de esta manera, y mis ganas de hacerlo a mi manera? Ese es Cristo formándose en nosotros. Por eso, como iglesia, todos tenemos esa unión, esa unidad para que se vea la formación. Pero simplemente siendo asistentes a reuniones no hace que una iglesia se forme. Eso se llama comunión, vida conjunta. Vida conjunta. Caminar juntos en medio de las situaciones de la vida. ¿A qué conclusión llegamos hoy? Lo primero es que el Señor, a través de esta carta, de esta porción, está llamando a los Gálatas y nos está llamando a nosotros a permanecer en la libertad de Cristo, evitando cualquier práctica judía, romana, católica o evangélica. Evitemos cualquier práctica que nos esclavice. También el texto de hoy nos llama la atención a proseguir en ese crecimiento, en ese incremento, en ese aumento de Cristo en cada uno de nosotros. Y la única manera de que Cristo aumente es que nosotros menguemos. El viernes hicimos un ejemplo. No tengo acá una vasija. Bueno, supongamos este vaso. Supongamos que este vaso tiene yeso. Está completamente enyesado. Está enyesado, gracias. Esa es la palabra, enyesado. Ese soy yo. ¿Cristo qué hace? Empieza a raspar, a quitar pedacitos, ¿Y qué va poniendo? Pongamos, ¿qué? ¿Qué le vamos echando? Echémosle gelatina. Va echando gelatina. Y después arranca otro pedacito por acá y le echa otro poquito de gelatina. Y sigue arrancando de acá y le echa otro poquito de gelatina. Va aumentando Cristo, pero para que aumente Cristo, va matándome a mí, va quitando pedazos de mí. Y el objetivo final de la vida cristiana no es sabernos muchas canciones ni sabernos muchos versículos. El objetivo, ni no fallar a ninguna reunión. El objetivo final es que este vaso sea pura gelatina y cero yeso.
que Cristo sea visto. Ese es el objetivo, que Cristo sea formado, que tengamos la forma de Cristo. Ese es el objetivo. Y no tiene nada que ver ni con reuniones, ni con versículos, ni con cantos, sino con Cristo creciendo en nosotros. Todo lo demás son consecuencias. No es que sean malas, pero son consecuencias. Cada uno de nosotros está creciendo en esa realidad. Miremos cuánto de Cristo está creciendo en nosotros, se está formando en nosotros, para que realmente Él camine por Sogamoso, cuando nosotros caminemos por Sogamoso. Y no que digan, ah, sí, los de la Iglesia Bíblica de Sogamoso, no. Es que Cristo se evidencia. Ah, sí, los que cargan la Biblia debajo del brazo. ¿Cómo carga la Biblia un evangélico? ¿Cierto? No, de eso no se trata. Exacto, que se vea a la palabra encarnada en nosotros, habitando en nosotros. Por eso, hermanos, no hay nada más fácil en esta vida que ser evangélico. Porque es que ni siquiera tenemos que guardar los, ¿qué es? ¿Cuántos? Los 7 sacramentos, ni tenemos que subir montes, ni cargar ceremonias, procesiones. Muy fácil. Pero es que no se trata de ser evangélico. Se trata que Cristo crezca, habite y crezca, sea formado en nuestras vidas. Así es. Oremos.